Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy quiero leer Romanos capítulo 8 del versículo 24 hasta 39. Así dice: porque es esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, repito el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
hasta el versículo 39 he leído. Cuando nosotros estamos escudriñando Romanos capítulo 8, está saliendo una palabra muy maravillosa, porque mientras tanto que estoy leyendo desde el versículo 24 hasta 35, 39, está saliendo el trabajo del Espíritu Santo del Señor. También el amor de nuestro Dios. También la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero 2 veces está saliendo intercede. ¿Se recuerda este vocabulario? Número 1, ¿dónde sale? Intercede. El versículo 27, pero para saber más, desde 26 voy a leer. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa? Está hablando acerca del sentido del Espíritu Santo del Señor que mora en nuestros corazones. Después de recibir la salvación, Dios nos dio el Espíritu del Señor. Se llama el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o el Espíritu de Jesucristo. Son iguales. Son iguales. Por eso cuando el Espíritu Santo del Señor que mora en nuestros corazones intercede, ¿qué significa? Nosotros no sabemos qué es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor sobre oración. Más que nosotros, el Espíritu Santo del Señor gemido, sintiendo, para pedir al Señor para que Dios le ayude tal persona. ¿Quién es? Somos. Antes de recibir la salvación éramos débiles, viles, inútiles. También cuando recibimos la salvación, no se cambió nada nuestra identidad. Aunque nosotros ya recibimos el perdón eterno, pero nuestro corazón propio funciona constantemente para cometer, para hacer daño. Pero otro corazón, se llama el corazón de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo del Señor, actúa, pidiendo al Señor, conversando con Dios, pidiendo a Dios para que Dios les ayude, porque sin ayudar de Dios, nosotros ¿qué podemos hacer? Por esa razón está saliendo esta palabra, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo del Señor que mora en nosotros, intercede para pedir al Señor para que Dios nos ayude. También intercede, como dice el versículo 33, 34, así dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Significa que Dios justificó ¿a quién? A los que creen en la sangre de Jesucristo. Ya Dios le justificó siendo justo. ¿Quién acusa? Ya mi pregunta es, ¿cuándo Dios me justificó? Según la palabra de Dios dice que tú eres justo, entonces ¿quién me acusa? Único, Satanás. Pero Satanás no tiene boca, no tiene cuerpo como nosotros. Por eso Satanás trabaja por medio de
pensamiento de nosotros, por medio de conciencia. Por eso, teniendo la fe, puede menospreciar su sentido carnal. Uno que cree en la palabra de Dios pisotea su sentido carnal, pisotea su propio pensamiento. Solamente absorbe la palabra de Dios. Eso es como varón de Dios que vive por la fe. El versículo 34, ¿cómo dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo del Señor acá, en la planeta, en esta planeta se queda. Y luego el Espíritu Santo del Señor que mora en nuestros corazones, intercede. Por eso, mientras tanto que nosotros vivimos en este mundo después de recibir la salvación, a menudo Dios nos da sentido. Por eso, para vivir por la fe, sí o sí tiene que saber qué tipo de corazón Dios está dando en este momento. Esto es. Hoy en día, Pastor Roxobach estaba teniendo gran plan para establecer Good News Technology School en Nueva York. Entonces, ¿qué significa? Anteriormente funcionaba Mahanaim Bible College en Seúl de Corea del Sur. Aunque está siguiendo hasta que termine su carrera los que ingresaron, pero ya se cambia. Más tarde se cancelará de Mahanaim Bible College de Corea del Sur y luego va a seguir de Nueva York por nombre de Good News College School. Por eso hace como 4 días atrás nos dio esta información para que nosotros pudiéramos hacer convocatoria. ¿Sabe cuántos alumnos están estudiando en la Escuela de Teología de Buenas Nuevas Chile? Se inscribieron más de 480 personas. Pero no sé muy bien cuántas personas está seguido, estudiando. Por eso nosotros enviamos la información a todos. Al llegar, respondieron a mí entre 27 o 28 personas se inscribieron para hacer inscripción de colegio de Nueva York. No solamente chilenos, sino también de otros países. Mirando esta cosa, estoy muy agradecido porque yo no sabía que iba a surgir esta cosa en estos días. Solamente un día Dios me dio un deseo. El año pasado, cuando yo participé en la conferencia internacional de Congreso de Líderes Cristianos en Nueva York, en el año 2019, Dios me dio este sentido, que predique el Evangelio por medio de Internet. En aquel entonces no podía pensar sobre convocatoria, sino que solamente yo empecé a predicar la palabra de Dios. No tenía nada de micrófono ni cámara, sino que según mi celular estaba poniendo frente de mí, como uno de 2 metros
frente de mí y luego yo estaba hablando por micrófono que sale parlante. Pero la verdad que para que escuche bien la gente mi voz, sí o sí yo tengo que usar micrófono que utiliza directamente en celular. En aquel entonces no tenía este micrófono. Por eso cuando yo hablo por medio de parlante, sonido de parlante llegando en el lugar de celular, no era claro. Por eso alguna persona escuchando por medio de Facebook me reclamaba: Pastor, usted tiene que usar micrófono. Tiene que utilizar micrófono con cámara. Yo sabía que es necesario, pero no tenía capacidad de comprar ni micrófono. Pero solamente Dios me entregó este deseo de establecer la escuela de teología Buenas Nuevas Chile. Solamente yo empecé a predicar en Facebook. Además, no había nada de alumnos, por eso solamente pasaba de la mañana, lunes, martes, miércoles y luego jueves. Al llegar tiempo de viernes de la mañana, yo tenía que comprar alimentaciones en el mercado. Por eso yo fui al mercado. Porque no había establecido horario de la escuela, sino que, según mi deseo, estaba predicando. Pero al regresar de mercado a mi casa, me llegó texto en Facebook. Un pastor de Chile me envió un texto: Pastor, el día hoy, ¿por qué no subió su predicación en Facebook? Yo entendí mal lo que estaba hablando, ¿no? Porque me parecía que él se necesita escuchar mi predicación, por eso yo envié desde el lunes, martes, MP3 de lo que había predicado desde lunes hasta miércoles. Mientras tanto que yo estaba enviando MP3 por medio de WhatsApp, de repente él me exhortó: Pastor, ya estas predicaciones yo he escuchado. Me falta solamente predicación de hoy. ¿Por qué no me envía? En aquel entonces yo estaba muy asustado, ¿no? Porque al iniciar, yo pensaba que nunca nadie iba a escuchar, llamar atención, porque solamente yo tenía que predicar nada más, yo pensaba. Pero algunas personas desconocidos, aunque siendo como amigo de Facebook, miren, en mi Facebook uno de 5,000 personas está contactado. Entonces, ¿quién es él? Yo no conozco muy bien. Pero de repente me exhortó: ¿por qué el día hoy no presentó su predicación? Yo soy pastor Samuel, que yo vivo zona sur. Desde aquel tiempo yo estaba pensando profundamente: alguien está escuchando mi predicación, como si fuera la exhortación de Dios. Por eso yo decidí hacer convocatoria. ¿Quién quisiera aprender por mí la palabra de Dios? Pasando 1 año y medio, ya más de 480 personas se inscribieron. También muchos pastores también. El día de hoy, yo he recibido la información de lo que había inscrito para aprender por medio de Cunius College School de Estados Unidos, uno de 28 personas.
Eso es la obra de Dios. Eso es la bendición de Dios. Porque si no hubiera empezado esta clase, entonces, ¿cómo iba a surgir tan cantidad de gente que iba a estudiar constantemente por medio de Pastor Oksuban, también Pastor Yonggukpa y también de Pastor de Misión Buenas Nuevas? Nuestra escuela de Chile es como si fuera una escuela pequeña, porque yo solo explico, yo solo hago la clase. Pero el colegio de Estados Unidos es totalmente diferente. Durante 2 años, cada semestre diferente carrera está enseñando por medio de muchos pastores. Unos de 15 pastores, ellos van a presentar de su carrera. Entonces, pensando esta cosa, ¿no? Estoy muy feliz porque Dios me hizo hacer triunfo. Además, el día de hoy está participando en esta plataforma de Zoom 33 personas. Y luego están escuchando por medio de Facebook de Congreso de Líderes Cristianos de Chile y también de Bolivia. En total, más o menos cada día, más de 400 personas están escuchando. A menudo, hasta 1500 personas están escuchando. Significa que nosotros tenemos que entender que después de ser justificado, el Espíritu Santo del Señor trabaja en nuestro corazón más que mi deseo. Intercede, pide al Señor, el Espíritu Santo del Señor, por mí. Jesucristo intercede al Señor para que Dios me ayude. Por eso está lleno de vocabulario, está saliendo acerca del corazón de Dios, el amor de Dios que nos entregó, derramó su gran amor. Por eso la vida de creencia real no es que esforzando por sí mismo para servir al Señor fuertemente, no es así, sino que descubriendo el amor de Dios que está manifestando en mi vida, descubriendo la obra de Jesucristo que está dirigiendo en mi vida, hallando la gracia de Dios. Veamos esta palabra como dice. El versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En esta palabra, ¿qué es lo que está hablando? Predestinado. ¿Sabe qué es predestinado? Es decir, que había decidido para salvar a las personas. Antes de fundar este planeta, Dios había tenido plan. No estoy diciendo que Dios había preparado para salvar a Juan Kim, sino que Dios había tenido plan para salvar muchas personas. Para salvar a las personas, ¿qué necesita? ¿Necesitaba nuestra obra? No es así, ¿por qué? Nosotros hemos transformado como pecadores. En Adán hemos cometido. Por eso Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice que el pecado entró
en el mundo por un hombre y luego llegó la muerte, así pasó todos pecados. Significa que el ser humano, ¿qué es lo que hizo ante Dios? Solamente cometieron, solamente desobedecieron. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Había preparado un plan para salvación. Entonces, ¿cómo llega la salvación? Sí o sí tenía que enviar su Hijo amado. Sí o sí Dios tenía que cargar el pecado del mundo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sí o sí tenía que matar su Hijo amado en la cruz. Y luego sí o sí Dios tenía que resucitar su Hijo amado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 30 está diciendo que ya a los que predestinó. ¿Quién predestinó? Después de recibir la salvación, nosotros podemos testificar. Ahora sí, yo entiendo que Dios había predestinado a mí antes de crear este mundo. Así yo puedo testificar. Por eso nosotros no sabemos todavía quién había predestinado. Alguna denominación dice que si ya Dios hubiera predestinado a alguno, aunque él todavía no cree en Jesucristo, pero hasta morir sí o sí él va a aceptar a Jesucristo como su Salvador, así piensa. No es así, sino que Dios había predestinado en Cristo Jesús. ¿A quién salva? A los que aceptan la sangre de Jesucristo. A los que aceptan el Evangelio. A los que aceptan la justicia de Dios por la fe. Tales personas conocerá que ya había predestinado por Dios. Para limpiar todos nuestros pecados, sí o sí Dios tenía que matar a su Hijo amado. Eso es gran amor. Pero mucha gente, ¿no? Más que conocer la obra de Jesucristo y quiere demostrar su obra. Eso es religión. Lo que está practicando es religioso. Uno religioso siempre piensa, depende de su obra, será bendecido. Depende de su obra, será maldecido. Así piensa. Pero no es así. Para recibir la salvación, nosotros no deberíamos hacer nada, sino que ¿quién tenía que trabajar? Nuestro Dios. El Dios que tenía que enviar su Hijo amado. El Dios que tenía que cargar nuestros pecados en el cuerpo de su Hijo amado. También Jesucristo tenía que aguantar vergüenza y dolor en la cruz. También el Espíritu Santo del Señor descendió del cielo, tenía que enseñar a nosotros para que nosotros aceptemos la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho para recibir la salvación? Solamente aceptamos nada más. Pero mucha gente, ¿no? Hoy en día están hablando contra la obra de Dios. Tenemos que hacer todo. Tenemos que guardar mandamientos. Tenemos que ofrendar. Tenemos que hacer algo bueno para entrar en el reino de Dios. Si está poniendo algo, condición de obra de ser humano, eso es religiosos y este grupo son de religión. La vida de creencia real no es que ser humano tiene que hacer algo, sino que ¿quién tiene que trabajar? Nuestro Padre Dios, su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor. Solamente nosotros recibimos la gracia de Dios. Por eso así dice
El versículo, como dice, el versículo 33, no, 32 mejor, ¿ya? 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, no escatimó. ¿Cuándo utiliza no escatimó? Escatimar significa que quiero ayudar a un amigo tan pobrecito, tenían como escatimando el dinero. Entonces, ¿cómo puede gastar el dinero para ayudar a su amigo? Es decir, que si no usa su dinero, entonces ¿cómo puede comprar alimento? Si no usa el tiempo, entonces ¿cómo puede llegar a la casa de su amigo? Dios no escatimó ni a su propio hijo. Significa que ya hasta última cosa que tenía Dios, ya tenía que gastar. ¿Cómo gastó? Tenía que matar como si fuera sacrificio. Sacrificio animal, como oveja. Tenía que degollar. Tenía que quitar la sangre. Imagínense, ¿no? En el corazón de Dios, mientras tanto que estaba clavando a su Hijo amado en la cruz. Eso es la voluntad de Dios, que quería matar a su Hijo amado. ¿Con qué corazón estaba matando? Si no va a morir mi Hijo amado, si no va a sufrir mi Hijo amado Jesús, nunca iba a llegar perdón eterno, nunca iba a llegar la salvación. Por eso no pudo menos que matar a su Hijo amado, nuestro Dios. Pero el ser humano está pensando, Jesucristo murió en la cruz, pero solamente quitó el pecado pasado, solamente solucionó el pecado original. Yo soy pecador porque estoy cometiendo, por eso soy pecador, Señor, perdóneme mis pecados. Así estaba repitiendo, escuchando esta palabra. Dios, ¿cómo va a sentir? Dios, ¿cómo va a sentir lo que está pidiendo, repitiendo, Señor, perdóneme? Dios estaba decidiendo su corazón para matar a su Hijo amado, para terminar la vida de su Hijo. Jesucristo estaba gritando, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Eloi, Eloi, lama sabactani. Significa que, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Así preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo preguntó en la cruz? Porque se sentía que Dios derramó toda la maldición. Dios ya derramó y juicio. En el momento que Jesucristo estaba sintiendo gran lástima que Dios le abandonó, ¿qué significa? No escatimó. Eso es. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Significa que, ¿cuál es lo más importante? La vida de Jesucristo y las cosas del mundo. Para Dios es incomparable. La vida de Jesucristo es mejor que dinero, posición y todas las cosas. No escatimó su propio Hijo para nosotros. Y luego Dios quiere amar a cada uno de nosotros. Dios quiere abrazar a cada uno de nosotros. Dios quiere decir a los pecadores, ya sus pecados te son perdonados. Ya no hay más pecado, porque mi Hijo amado solucionó.
últimamente Jesucristo, como decía San Juan capítulo 19, el versículo 30, decía que consumado es. Consumado es, significa ya canceló el propósito de venida al mundo. Porque nuestro Señor Jesucristo era Salvador. Ya salvó. Consumado es. Ya cancelé el precio de todos nuestros pecados. Nosotros, ¿cómo tenemos que responder a Jesucristo? Sí, Señor, gracias. Por su sangre yo fui justificado. Por su llaga yo soy justo. Por su dolor y muerte me justificó, santificó y perfeccionó. Yo soy perfecto. Gracias, Señor. Así tiene que responder, testificar ante Dios. Pero por medio de engaño de Satanás, hasta ahora, mucha gente está siendo condenado, siendo pecador. Además, está enseñando a los pueblos de la iglesia, como dice, somos pecadores. Somos pecadores. Hasta morir somos pecadores. Entonces, ¿quién no recibe la salvación? No sabemos nada. Cuando podemos llegar al reino de Dios, en aquel entonces Dios nos hablará. Es decir, que no hay certeza de la salvación. Ese es el problema. Entonces, el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya, Jesucristo que fue resucitado, sentado en la diestra de Dios, que está intercediendo para nosotros. Y luego, ¿quién nos condenará? Dice, ¿quién nos condenará? Nadie puede condenar a nosotros, porque Jesucristo ya una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. Pero Satanás, ¿cómo nos engaña? Tú eres pecador, tú eres pecador. Siempre acusó, condenó, así era. Pero nosotros tenemos que confiar en la sangre de Jesucristo, que nos hizo hijos adoptados del Señor por la sangre de Jesucristo. Por nosotros podemos llamar a Dios Abba, Padre Celestial. También así como dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya es muy importante esta palabra. ¿Quién nos separará? Número 1, tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nadie puede separar del amor de Cristo. Significa que ya nos santificó, justificó y perfeccionó. Por eso nadie puede separar del amor de Cristo. Porque Cristo está con nosotros. El versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Más que vencedores somos. Más que vencedores por medio de amor de Cristo Jesús. El versículo 38, como dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede separar. No puede separar del amor de Cristo. Nadie puede acusar. Nadie puede dividir. Porque somos unos. Jesucristo y nosotros. Eso es el Evangelio. Pero ¿quién nos engaña? ¿Quién nos engaña? Por tener la debilidad, por tener iniquidad, fácilmente Dios abandona, fácilmente va a tirar, fácilmente va a pisotear. No es así. ¿Por qué? Dios intercambió matando a su Hijo amado, comprando a nosotros con el precio. ¿Cuál es? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que responder al Señor. Señor, gracias por haber comprado a mí. Señor, gracias por haber perdonado a mí. Señor, gracias por haber dado su gran amor. Señor, gracias por haber perdonado todos mis pecados. Señor, gracias infinitamente. Puedo glorificar su nombre, Señor. Así debería responder con gran testimonio cada día. Con este amor nosotros podemos marchar, vivir por el Evangelio. Todavía mucha gente no conoce esta verdad. Todavía están bajo la ley mucha gente. Todavía están siendo pecadores. Nosotros tenemos que despertarnos para predicar el Evangelio que está saliendo en la palabra de Dios. ¿Quién nos engaña? ¿Quién nos engaña que nosotros somos pecadores? No, suficiente. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, con su propia sangre, nos hizo hijos de Dios. Nos dio la salvación eterna. Nos entregó la vida eterna. Por eso el Espíritu Santo del Señor nos hizo renacer. El Espíritu Santo del Señor mora en nosotros. Ese Espíritu intercede al Señor. Aunque nosotros no sabemos cómo podemos pedir. Aunque nosotros podemos orar al Señor. Pero más que nosotros, el Espíritu Santo del Señor está pidiendo a Dios para que Dios nos cuide. También el Señor Jesucristo está pidiendo al Señor, nos intercede para que Dios nos acepte. Entonces el día de hoy así terminamos. Gracias.